Bueno, ok. Para entender o significado do Museu de Israel, você tem que ter em consideração a história da cidade de Jerusalém. Você visitou a cidade antiga de Jerusalém, a cidade de David, a área do templo, hasta finais do século XIX. Toda a cidade de Jerusalém era a cidade antiga. Isso era Jerusalém. É dizer que, de alguma maneira, há uma distância muito grande entre o significado histórico, teológico, espiritual da cidade de Jerusalém e a geografia. A cidade não era Rio de Janeiro nem era São Paulo. Muito pequena, mas muito significativa para milhões de pessoas do mundo. Na época do Império Turco, ao finais do século XIX, começam as pessoas que viviam na cidade de Jerusalém a deixar de morar dentro da cidade. E os judeus começaram a adquirir terras no oeste da cidade de Jerusalém. E esse é o começo da moderna cidade de Jerusalém. Na época do mandato britânico, na segunda e terceira década do século XX, começam a construir-se, seguindo um planeamento arquitetônico urbano europeu, os novos barrios na parte oeste da cidade de Jerusalém. E depois da Guerra de Independência, em dezembro de 1949, o nascente Estado de Israel declara a cidade de Jerusalém como a capital. Isso é antes de Trump. Pero por la realidade política depois da guerra, a parte este da cidade de Jerusalém estava controlada por los jordanos. E essa situação vai permanecer hasta junho de 1967, com a Guerra dos 6 Dias. E então, de maneira prática, a única parte da cidade controlada por Israel era a parte oeste da cidade de Jerusalém. E começa a construir-se, a desenvolver-se esta específica área de Jerusalém chamada Givat Ram. Givat Ram é o Capitólio do Estado de Israel. E como em Washington, você tem as instituições centrais dos Estados Unidos. La White House, o Congresso, a Suprema Corte, o complexo de museu do Smithsonian. As instituições centrais do Estado de Israel estão localizadas nesta parte. Esse é o Parlamento israelí. A Knesset. Você, detrás dos árvores, vê o techado da Suprema Corte de Justiça. Os edifícios com as pequenas ventanas são os ministérios, incluindo o ministério do primeiro-ministro Netanyahu. Frente à oficina do ministro está o Banco de Israel, que será o Banco Nacional. É decir, as instituições políticas, judiciais, executivas, econômicas do Estado de Israel estão nesta parte da cidade. Muito perto da colina do Museu de Israel está o segundo campo da Universidade Hebraica. Você, na segunda-feira, quando nós tivemos o encontro em Monte Scopus, o museu, a Universidade Hebraica se fundou em 1925 em Monte Scopus. Pero como consequência da Guerra de Independência, a área de Monte Scopus quedou controlado por Israel, pero como zona militar. E por isso as faculdades foram transferidas à parte oeste da cidade e aí
se construye entonces el segundo campo de la ciudad hebraica. Perto de ese campo está también el Museo de Ciencia y el Museo de las Tierras de la Biblia. Todavía en el campo de la Universidad Hebraica, en Givat Ram, está la Biblioteca Nacional. Pero la nueva Biblioteca Nacional está siendo construida frente al Parlamento israelí y al Museo de Israel. Y finalmente entonces, cuando nosotros arribamos al Museo de Israel, el contexto urbano del Museo de Israel obviamente lleva a la concluir que el Museo de Israel es el Museo Nacional y es el museo más amplio de Israel. Pero el Museo de Israel formalmente, el Museo de Israel no es Museo Nacional. No es. Desde el punto de vista legal, no es el Museo Nacional. Y los fundadores del Museo de Israel, inaugurado en 1965, nunca el Museo de Israel quiso ser un museo nacional. Y usted ahora tiene que preguntarme, si es Museo Nacional, significa que el presupuesto está cubierto por el Estado. ¿Y por qué una institución cultural no va a querer que el presupuesto sea cubierto por el Estado? Porque obviamente, si el Estado participa en la financiación de la institución, los nombramientos van a ser políticos. Yo sé que ese no es un problema para Brasil. Ustedes han superado y están más allá de la dimensión política. Pero en el caso del Museo de Israel, por las complejidades de la sociedad israeliense, por la fragmentación social, por los intereses de los diversos grupos políticos, religiosos en Israel, la persona que promovió este proyecto fue el mitológico Teddy Kollek. Teddy Kollek por 26 años fue el alcalde de la ciudad de Jerusalén. Y en la década de los 60, Teddy Kollek era el director general de la oficina del primer ministro, de Ben Gurion, del aeropuerto. Y Teddy Kollek entendía perfectamente el significado de que el Museo de Israel fuera un museo nacional, por las implicancias políticas. Y por eso el museo es un museo privado. Hay representantes de la comunidad toda en el board del museo, pero el museo es privado. Obviamente el museo recibe fondos del Estado de Israel, pero no como parte del presupuesto nacional. Y por eso el museo depende de los visitantes como usted, depende del soporte, del apoyo de amigos del Museo de Israel, y tenemos en varios países del mundo, incluso en Brasil, y de las exhibiciones, no solamente en Israel, sino fuera de Israel, para finalmente poder financiar el museo. Pero el museo no es un museo nacional. Pero obviamente el punto de vista del funcionamiento del museo en el Estado de Israel hace las veces de facto, no de jure, como museo nacional. El Museo de Israel es uno de los 15 museos más grandes del mundo. Y este es un punto muy importante para usted. El Museo de Israel no es un museo judaico. Si usted conoce el Museo Judeo en New York o en Berlín, no es el Museo de Israel. A pesar de que el museo se denomina Museo de Israel, el museo es un museo de carácter internacional, politemático. Es decir, es del carácter de un museo como el Metropolitan en New York, o el Louvre en París, o el British en London. Es decir, el discurso del Museo de Israel es un discurso de la historia de la humanidad, en donde lo judeo forma parte de la historia de la humanidad. No es una perspectiva etnocéntrica, guética de los judeos, sino es una perspectiva universal en donde la narrativa judea forma parte de una
narrativa mucho más amplia, que es la narrativa de la historia de la humanidad. Por ejemplo, obviamente el Museo de Israel tiene la colección de arte judaico más importante del mundo. Eso no es inesperado. También tenemos arqueología bíblica, obvio. Pero también tenemos arte precolombino y arte chino. No tenemos arte latinoamericano, pero sí tenemos arte postmodernista. Tenemos la segunda colección del mundo del dadaísmo, que es una de las corrientes de arte moderno. Tenemos arqueología de Egipto, de Mesopotamia, de los paganos, no solamente de los judeos. ¿Okay? Es decir, es muy importante ver el carácter universal del Museo de Israel. Y precisamente en un periodo muy difícil políticamente aquí en Israel, ahora seriamente, en donde las corrientes de derecha y nacionalistas están do gobierno, y también con los grupos ultrarreligiosos como parte de la coalición del gobierno, es muy importante entender que el Museo de Israel en este sentido representa la ideología del Estado de Israel en la década de los 60, mucho antes de la transformación de la sociedad de Israel después de las guerras de 6 días, y la guerra de Kippur, en donde hay un cambio en la línea política del Estado de Israel. Es decir, en ese sentido, el Museo de Israel es autónomo e independiente de los cambios de la sociedad de Israel. Ahora, este museo, el museo que usted hoy visita, es un museo renovado. El museo se inaugura en 1965. Y cuando es inaugurado el 11 de mayo de 1965, ocupaba más de 4.000 metros cuadrados. Hoy tiene más de 60.000 metros cuadrados. El crecimiento, más de 60.000 metros cuadrados. Es decir, el crecimiento enorme de este museo, en más de los casos por recursos privados, ha permitido que entre 2007 y 2010 este museo estuvo prácticamente cerrado, a excepción del Santuario del Libro, un proyecto de $100 millones. Eso es mucho dinero, ¿no? Y el dinero es privado. Y como parte de este proyecto arquitectónico, se construyeron 8.000 metros cuadrados de espacio físico y se rediseñaron 20.000 metros cuadrados de galería. Y este es el resultado. Está toda la entrada, la nueva entrada del museo. En la izquierda está el bookshop, donde obviamente permite a los turistas poder usar el credit card. Ahí lo pueden usar tranquilamente. Luego tenemos el segundo edificio, que es la entrada, seguridad, ¿no? Los tickets. Y la parte más importante del museo es el restaurante. Lojinha. La parte más importante, lojinha. Ah. Ahora, ese es el norte. Y todas las galerías profesionales del museo están localizadas al oeste. Este es el este. Y usted puede ver los edificios del Museo de Israel. Es un estilo arquitectónico. ¿Usted es arquitecto? No. Ok. Ingeniero. Ah, ok. El Museo de Israel fue construido con un lenguaje arquitectónico de fines de década de los 50 y comienzos de los 60. Era el International Style, el estilo internacional, muy influido por el Bauhaus alemán. Y usted lo conoce perfectamente porque uno de los grandes arquitectos en la década de los 60, Oscar Niemeyer, era uno de los maestros de ese lenguaje arquitectónico. Al Mansfeld, un arquitecto alemán, israeliense, gana el premio máximo del Estado de Israel, premio de Israel, por este edificio que tiene fama mundial. Y todo el concepto de este museo era que a medida
que este museo creciera y fuera adquiriendo nuevas colecciones, entonces fueron construyéndose nuevos cubos como parte de este concepto modular de crecimiento. En ese sentido, este museo, hoy tenemos en nuestras colecciones más de 500.000 de artefactos y solo un 2% en exhibición. 60.000 metros cuadrados para 2%. Y este es muy conocido en el museo y más o menos tenemos aproximadamente entre 700.000 a 750.000 visitantes por año. En casos excepcionales, como fue hace 2-3 años atrás, cuando tuvimos por primera vez del mundo una exhibición de Herodes el Grande, el rey de Judea, superamos el 1.000.000 de visitantes. Y superar el 1.000.000 de visitantes es colocar al Museo de Israel en los primeros 15 museos del mundo. Pero otra vez, usted tiene que tener en consideración que en Israel tenemos unos 4 millones de turismo. En París hay 100 millones de turistas. Es decir, para ver la diferencia que el Museo de Israel tiene que competir con otros museos estando en el Medio Oriente y no en plena Europa o en los Estados Unidos, como el Metropolitano. Ahora, como mencioné, todos las galerías profesionales de un museo están localizadas en el este de un museo. La única galería profesional de un museo en el oeste es mi reino, el Santuario del Libro. Es decir, la localización del Santuario del Libro es totalmente diferente del resto de un museo. El segundo argumento es la dedicación de un museo. El Museo de Israel fue inaugurado en mayo de 65. El Santuario del Libro en abril de 65. Es decir, la inauguración del Santuario del Libro no fue en conjunto con el resto del museo, lo que claramente ubica al Santuario del Libro en una posición diferente del resto del museo. Y obviamente es muy claro que la arquitectura es totalmente diferente al resto del museo. Los arquitectos del Santuario del Libro fueron dos arquitectos, uno original de los Estados Unidos, Armand Bartos, y el asociado en su oficina en New York en la década de los 50, Frei Kissler. Kissler había nacido en la actual Rumanía, parte en esa época del Imperio Austrohúngaro, y es uno de los grandes arquitectos del siglo XX, y el único edificio construido por Kissler es el Santuario del Libro. Así que es un edificio como edificio de fama mundial, y es el único edificio que puede demostrar prácticamente en la práctica la visión arquitectónica de Kissler, que en unos momentos voy a explicar. ¿Okay? ¿Preguntas o comentários? Sim. Eu não ficou bem entendido por mim. O fundador do Museu de Israel, ele era favorável a ser privado o Y que no sea nacional. que não seja... No sea essa Es era a decir, ideia. la concepción era clara. Todo museo, como en este caso un museo de estas dimensiones, claramente tiene un peso político. Y museos no solamente son instituciones en donde artefactos están en exhibición, también sirven para delinear la identidad de una nación. Y por eso los museos, al ser controlados por los políticos, claramente tienen como misión también promover ciertos modelos o paradigmas culturales. Ahora, el momento que el museo esté controlado por políticos, no importa si es la izquierda o la derecha, en ese caso va a servir solamente a ciertos grupos de poder. Y el museo quería ser independiente, en este caso, y poder desarrollar una política cultural independiente de las presiones políticas. Me perdoe.
Quando você disse que o museu mantém a filosofia da década de 60 e não do prosseguimento do Estado de Israel depois, o que quer dizer com isso? É esquerda? En ese caso, el punto no es la izquierda, es la visión universalista de una perspectiva judea israeliense. Es decir, como parte de los procesos políticos, sociales, religiosos del Estado de Israel, vemos que las corrientes religiosas, nacionalistas, comienzan a tener un peso muy importante en la política israeliense. En los últimos 20 años, con excepciones de dos periodos muy breves, el dominio no solamente es de la derecha, sino con Netanyahu, con el actual primer ministro, que es claramente la línea de la derecha israeliense. Pero por la realidad política en Israel es imposible formar gobierno si no es con gobierno de coalición. Y este gobierno, el presente gobierno de Israel, es el más de derecha en toda la historia del Estado de Israel. Se ali é o santuário do livro, quem é o sumo sacerdote? No es un sacerdote, es un sumo sacerdote. Y ciertamente es muy importante porque você, que son soportes o ven favorablemente a Israel, pero você no son judeos, es importante ver por eso las sensibilidades de este museo hacia el tema de lo universal. Eu creio que isso é muito importante, porque o mundo pensa que Israel é muito exclusivista, muito cerrado para as outras nações. Então, esta posição é muito nobre. El Museo de Israel fervemente cree que... Pergunte em portunhol para te entender. Desculpa, transferi o chip. Não, tá bom, vai. No, me queda claro que la próxima vez con este grupo ya voy a hablar en hebraico. Toda rabá. בבקשה. Olha, já tá começando. תודה רבה. Shalom. Aprendemos aqui uma palavra. Hay solamente dos palabras importantes en Israel. Dólar y credit card. O puede ser Mastercard o American Express. Ela Entonces, aprendeu Cama de Solé. no, el punto es un punto muy importante. Es decir, la sensación que usted está en un museo de carácter universal. Por ejemplo, cuando se inauguró el museo en el 2010, después de haber estado cerrado por este proyecto, el símbolo del nuevo museo es esa obra. Es una Anish Kapoor. Lo que usted ve ahí, esa obra que parece un vaso, es una Anish Kapoor. Anish Kapoor es uno de los más grandes escultores de la India y británico. Por el lado materno es un origen judeo. Pero Anish Kapoor aquí está por ser un famoso escultor y no por ser judeo. Es decir, el argumento es, este museo no solamente es un museo para judeos, orientado a judeos, para fortalecer solamente la identidad judea. Los judeos tienen que formar parte y ser comprendidos en los marcos de la historia universal. Y en ese sentido creo que es muy importante, precisamente en un mundo donde vemos hoy que los nacionalismos y los radicalismos religiosos y políticos están muy marcados y reforzados. Y en ese caso, la ideología del Museo de Israel es promover el diálogo. Y es parte, por ejemplo, es muy emocionante ver jóvenes árabes que ven acá al Museo de Israel. Es decir, hay un Israel que es el Israel de la CNN, Sim, ¿sí? sim. De las noticias, de las tensiones sociales. Y hay tensiones sociales, religiosas aquí en Israel, pero también hay un intento de dialogar y crear diálogo, ¿no? Puentes de diálogo
diálogo entre los grupos. Y el Museo de Israel en ese sentido cumple un rol fundamental para crear vasos comunicantes entre las distintas comunidades. Muy lindo, muy lindo. Y por eso, cuando nosotros concebimos el proyecto Moriah con Ariel, era muy importante, no solamente porque soy el director del Santuario del Libro y obviamente usted quiere ver los manuscritos, sino también el mensaje espiritual e ideológico que tiene este museo para grupos que precisamente no son judíos y que vienen aquí a Israel. Y la pregunta es, ¿cómo Israel ve grupos como este? Precisamente en este lugar como el Museo de Israel es sentirse en casa. Es sentirse precisamente que ustedes son parte. Y es parte de la ideología de este museo. ¿Ok?